Como si se tratase de una maldición, la historia de Gilla Murano, la envenenadora de Montserrat, vuelve a estar en el foco mediático. Su historia será llevada nuevamente a la pantalla. Se prepara una serie llamada Gilla, y con ella, la polémica. ¿Cuenta con el aval de sus herederos? ¿Qué se contará de una de las asesinas más implacables de nuestro país? Almuerzan hoy la señora Gilla Murano. Estuvo presa, acusada de envenenar a sus amigas. ¿Qué me trajo? ¿Masas me trajo? Te traje masas con una condición que las comas de la... ¿Esto fue idea suya o de la producción? Cuénteme. ¿Fue idea suya? No puedo decir. No lo diga, no lo diga. ¿Y usted qué quiere? ¿Que coma una? Claro. Que me des el gusto de comer una. Entre febrero y marzo de 1979, Gilla Murano llevó a cabo una serie de crímenes que conmocionaron al país. Sus víctimas fueron Nilda Gamba, Lelia Formizano de Ayala y su prima, Carmen Zulema del Giorgio Venturini, asesinadas tras ser envenenadas con té y masitas finas que contenían cianuro. Murano las mató con el objetivo de eludir las deudas económicas que había contraído con ellas, quienes formaban parte de su círculo íntimo. El elemento clave fue un pagaré encontrado en la vivienda de una de las mujeres asesinadas. Todas las pistas conducían a Murano, quien mantenía con las víctimas un negocio fraudulento que ella misma había organizado. Murano asistía a los funerales de sus víctimas y lloraba. Finalmente, fue detenida el 27 de abril de 1979. Usted siempre sostuvo su inocencia. Soy inocente, señor Helbur, y lo voy a sostener hasta el día de mi muerte. Fue condenada a cadena perpetua en 1985. Durante el juicio, se declaró inocente y atribuye a las muertes a causas naturales. En abril de 2014, Murano fallece a los 83 años en un geriátrico, sola y abandonada. Incluso fue enterrada con un nombre abreviado para evitar incidentes. Con el tiempo, su historia ganó popularidad. Quienes estudiaron el caso aseguran que sus víctimas serían más y que tenía una frialdad aterradora. Ella misma reconoció haber tenido más de 100 amantes y hasta su hijo aseguró que lo quiso envenenar con una porción de torta. Hechos, mitos y leyendas que ahora una serie intentará narrar. ¿Los dejarán? Bueno, vamos a hablar un poquito de Gilla Murano, ¿no? Porque de verdad que era muy misteriosa la vida de esta mujer. Decía más de 100 amantes, pero tengo entendido que es mucho más todavía. Ella dice 250 amantes que tuvo en su vida entre empresarios, políticos y un presidente. ¿Un presidente también? Ella decía que había sido amante de un presidente. Ella que se llamaba María de las Mercedes, Bernarda Boya Aponte de Murano. ¿En serio me estás diciendo? En serio, María de las Mercedes, Bernarda Boya Aponte de Murano. ¿Qué nombre? Un nombre cinematográfico tenía. Nombre cinematográfico. 250 amantes. Bueno, Juli, dice ella. 1000 mujeres a los 33 años. Bueno, está bien. Dice ella que tuvo esos amantes. Que nació ¿Alguno de en... esos amantes perdió la vida? Bueno, no está comprobado, por lo menos. Porque, pero muchos de esos le aportaron no solamente se cree que asesinó a esas amigas que se cree que mató a muchos más. Sino a mucha gente más, ¿no? A muchos Inclusive más. A un marido, ¿o no? Sí, por supuesto. Sí. Ahora vamos a ir a ese punto porque ella nace en mayo de 1930 en Corrientes, viene a vivir acá a un departamento de la calle México 1177, por eso a ella después se la conoce como la envenenadora de Montserrat, claro. Exactamente. Se casa con su marido, Antonio Murano, por eso ella después empieza a llamarse, o le queda en realidad, Murano. el apellido de Murano, y empieza, ella básicamente... Le da vergüenza su apellido. Claro, le da vergüenza venía de porque... orígenes muy humildes. Ella siempre estatus. quería ser más de lo que era. Sí. Claro. Y ella, básicamente, Gilla Murano era una usurera. De hecho, había generado un esquema Ponzi. Ella prestaba dinero. Ella en realidad no prestaba, le prestaban dinero a ella. Sí. El típico esquema Ponzi. Le pedía a amigos y a conocidos que le den dinero. Ella le iba pidiendo a otras personas e iba devolviendo ese dinero con grandes rentabilidades. Hasta que en un momento, esto fue en la década, o en el año 1978, a finales del 78, la época de la plata dulce. Claro. Verano de 1979, la situación se empezaba a complicar. Lo que pasa siempre en los esquemas Ponzi, no podía devolver esa plata. Y muchas de las que habían puesto plata
eran sus amigas. Claro. Que empezaron a reclamarle esa plata. Dato importantísimo, Gilla cada vez que ella recibía plata, le firmaba un pagaré con esa deuda. Y las amigas guardaban ese pagaré. Estamos hablando de amigas íntimas, no de conocidas. Y su prima hermana también. Y su prima hermana, que fue la última, que ahí descubren por la hija de esta mujer. Ah, ¿la hermana también la mató? La prima hermana. Ah, la última asesinada es la prima hermana de Gilla. Y ahí se descubre todo porque la hija de esta mujer sabía que Gilla le había prestado, que esta mujer le había prestado. Lo sabía por el pagaré, ¿no? ¿Cómo es? Nilda, 10 de febrero de 1979. Primera víctima, una mujer llamada Nilda Gamba, que le había prestado plata, que vivía en la calle Belgrano, le había prestado plata y Gilla le dice, voy a ir a tu casa a tener una reunión, se juntan en la casa de Nilda y Gilla cae con su clásico repertorio, con sus clásicos elementos, las masitas y el té digestivo. Se junta con ella, las masitas y el té digestivo, toman la merienda, ella se va de la casa y al poquito tiempo, ese mismo día, esta mujer empieza a sentirse mal. De hecho, claro, una no es que de murieron todas de golpe. No. Es un corto lapso de tiempo, pero no todas juntas. Claro, porque en un momento se pensó que había sido un té que organizó y las mató a todas juntas, pero no, fue a una. De hecho, la primera que llega después a la casa es la propia Gilla, que inclusive se sube a la ambulancia donde iba esta mujer, Nilda Gamba. Llegan hasta el hospital, finalmente se termina muriendo. Gilla Murano le da plata a un médico para que cambie el certificado de defunción, que ponga que es una muerte natural o un infarto, y de esa manera ella se evita la posibilidad de que se haga una autopsia. Nilda Gamba fue enterrada al día siguiente, el 11 de febrero, sin ningún tipo de autopsia. Esa fue la primer víctima. Ahora, te hago una pregunta. Si una persona llega descompuesta, ¿no? Porque tiene un presunto infarto, tampoco le hacen una autopsia. O sea, le tendrían que haber hecho una autopsia. Tendrían que haber dudado. Si dudaban de la razón de la muerte. Pero ella mataba con cianuro y el efecto era un infarto. Sí. O sea que nadie podía sospechar. Tampoco el cianuro es algo que se consigue tan fácilmente. Bueno, no, de hecho siempre sospecharon que había un médico. Con espuma en la boca. Pero es que no. No tenían esos síntomas. Hay un detalle menor que lo que cuenta Martín. El cianuro produce en la gente, cualquier médico se da cuenta. ¿Sí? Pero yo tengo entendido que no había señales. Por eso yo te decía lo de que ella pagaba los certificados de defunción para que pase. Claro. Eran cantidades bajas de cianuro, pero que igual la llevaban a la muerte. Pero cualquiera es que el cianuro, puede ser. El cianuro tiene una particularidad que tiene un sabor bastante amargo. Sí, algunos que saben es como una almendra amarga. Por eso ella tenía que utilizar, en este caso, las masitas dulces, el azúcar, para... no, yo te preguntaba porque había leído que a una de las amigas o a la prima hermana, no sé a cuál, la tratan de revivir con respiración boca a boca, y ese fue un argumento que ella utilizó en el juicio. Si hubiera muerto por cianuro, el que le hizo boca a boca, respiración boca a boca, hubiera era también... una mentirosa total, mentía todo el tiempo. De hecho, el 19 de febrero, 9 días después de lo de Nilda Gamba, ella se junta con una mujer llamada Lelia Formellano de Ayala, que era amiga de su madre, y había viajado desde Mar del Plata justamente para reclamarle ese dinero. Y se alojaba en un departamento de la calle Irigoyen. Se junta, también de la calle Belgrano. Se junta en el departamento, llega Gilla con las masitas y el té digestivo, pasan la tarde. Y esa misma noche Gilla había organizado para que todas las amigas juntas vayan al teatro. Y el plan de esa noche era pasar a buscar a Lelia por su casa. Gilla ya sabía probablemente que estaba muerta. Llegan a buscarla, no atendía, suben, les abren el departamento y la encuentran a Lelia muerta. Y nuevamente Gilla paga para que ese certificado diga que se murió de un infarto, y se evita... A los 3 días la encuentran a ella, a los 3 días, porque no atendía. Y hay un detalle no menor que acá empieza a esa es la tercera, esa es la prima hermana. Encargado. No, pero eso para. Pues te estás adelantando, estás en el capítulo 5. Es la del teatro. Es la del teatro. No, Formellano es la del teatro. Lo que vos decís, que ahora lo voy a contar, que es lo del portero, que la deja entrar a Gilla, es la de la prima hermana. Prima hermana que se llamaba Mema Venturini. Sí. Esa es la prima hermana de Gilla. Que Gilla, claro,
le empezó a deber a todo el mundo, inclusive también a su familia. La va a ver a Mema Venturini el 24 de marzo de 1979, llega igualmente con las masas finas y llega también con el té digestivo, se lo toma. Venturini empieza a caer por las escaleras, ahí es cuando la encuentran, Gilla llega, habla con el portero o con el encargado, le pide entrar al departamento y ahí Gilla se lleva un frasquito que había dejado en la casa. Probablemente había una evidencia. Un frasquito exactamente donde contenía cianuro. Lo que encuentra después la hija de Mema Venturini es el pagaré, y es con ese pagaré que ella se la denuncia y le empiezan a investigar hasta que da la empieza a cerrar conciencia que todo. todas debían plata. En menos de un mes había 3 amigas a las que le debía plata, las 3 las había ido a visitar con masitas y té y las 3 se mueren. Vamos a hablar un poquito de la serie que va a reflejar supuestamente todo esto, ¿no? Una serie que no sabemos si va a poder salir al aire porque el hijo la está denunciando, como que dice que no tienen los derechos, que los derechos los tiene él. Tiene un contrato, el hijo. Un contrato aparentemente con otra productora en donde dice yo ya estaba haciendo esa serie. ¿Quién haría en la serie de Gilla Murano? En la película a la que se convocó, la película es la del hijo, la de Martín, que está basada en su libro. Es Florencia Peña la convocada. ¿Para hacer de Gilla? Florencia Peña la convocada en la película que y en la serie haría no, Martín. en la serie... En la serie es diferente, Mariana, porque, a ver, la serie son 6 capítulos. Sí. Está basada en la novela de Rodolfo Palacios. Sí. 7 capítulos son. A mí me dijeron 6, pero bueno, pueden ser cargando. Pueden agregar uno más. Luciana lo enganchó. Pero bueno, podría ser el séptimo, podría ser la explicación, el backstage de todo lo que van a hacer. A ver, empiezan a grabar a mediados de mayo. Sí. Hay 2 Gillas. Sí. Que es la Gilla joven. Ok. Y la Gilla más grande. Sí. La Gilla más grande va a ser una primera actriz, excelente actriz, que es Cristina Vanegas. Lindo para ser de Gilla, Cristina Vanegas. Y después... Buen personaje, porque aparte Gilla era una mentirosa constitucionaria que además siempre tenía como un misterio. Ella decía que tenía la verdad y que le iba a dar a cambio de dinero. Claro, que nunca la dio. Claro. La tiene el hijo. ¿Y quién hace de Gilla joven? Bueno, están buscando a Gilla joven porque había una actriz que se bajó y ahora están buscando una primera actriz. El tema es que también va a estar el personaje del biógrafo de Rodolfo Palacios en esta serie. La serie se va a llamar Gilla, pero no tiene nada que ver con el libro de Martín Murano. Claro. Es un nombre. A ver, ¿cómo se hizo el musical? Porque Ricky Pashkus pero para, la historia es una. El musical. La historia es una. O sea, van a contar lo mismo que podría contar el libro. Sí, pero ojo, porque yo leí el libro. Sí. ¿El de Martín? Claro, el de Martín Murano. Él habla de la relación con su madre. Claro. Me parece no. Va un poco más profundo en cuanto a las razones psicológicas, ¿no? Claro, lo que hace Rodolfo Palacios es contar una historia. Sin querer analizar qué la llevó a eso. Es muy interesante el libro de Martín porque Martín profundiza en la relación con su madre. Claro. Esa es la diferencia. Sí, la pregunta es de quién es una vida, sobre todo la vida de alguien que ya no está aquí. Es decir, que se llevó la vida de otras personas. Claro, ¿es solo de los herederos forzosos? Porque esto mismo pasó con otras series, quiero decir. Se han hecho series, por ejemplo, una sobre Julio Grondona, recuerdo, y uno de los hijos de Grondona tuvo que iniciar acciones legales a la plataforma y a la productora argentina encargada de esto mismo, porque sentía que la figura de su padre había sido maltratada. Ahora bien, la pregunta es... ¿Los hijos, por ser herederos forzosos, tienen potestad, son titulares per se de las vidas de, por ejemplo, sus padres? No, la respuesta es no. No, claro. Solamente lo que sí, incluso los derechos de imagen, porque ahí se discute la marca y los derechos de imagen. Claro. Los derechos de imagen solamente son para los herederos para poder proteger el honor de las personas. Vamos a decir, alguien viene, como recién Sáfora, y dice esta mujer era una envenenadora. Puede aparecer su hijo y decir yo quiero proteger el honor y hacerle juicio. Sí, pero creo que el hijo tiene más cosas para decir que la otra serie. Es como que... estoy sugiriendo a la gente si le quiere hacer juicio. Pero, digo, también hay otro tema acá. Ojo, que Gilla Murano cumplió su condena. Estamos hablando... No cumplió su condena. Estuvo 11 años presa. Bueno, pero por el 2x1 salió. El 2x1. Pero la cumplió su condena. Cumplió su condena. Cumplió su condena. Que no sea la todo condena. el tiempo que le dieron de condena lo porque cumplió. ustedes le cargan los 250 amantes, 4 tipos que se murieron en el mismo edificio. No le cargamos nada, perdón, porque era una heroína de los medios. También digamos esto, porque lo decíamos el otro día. No, heroína. No, perdón, lo decíamos respecto de Barrera y lo vemos en este momento respecto de Gilla. A ver, se hacían parodias.
hacía fotos. La ves a Gilla y no sabés si es ella o un personaje. Claro, ¿no? digo, era invitada, era tenida en cuenta, era invitada, era por momentos aplaudidos. Fue panelista de moda. Se hacían fue especialista de moda en la hoguera. Sí, en la hoguera. Claro. Pero panelista. Me parece que genera tanta fascinación este personaje, ¿no? Porque por algo estamos hablando de esto 50 años más tarde, por algo se está llevando adelante. Y siempre con un dejo de humor, ¿no? Porque hubo víctimas, hubo gente muerta, claro. Ella no quería ser pobre. Ella, le decían así, Murano, porque ella toma el apellido para ser una mujer de nivel. Ella decía que sus amantes paseaban por Montserrat con tapados de piel, joyas, y decía que sus amantes se los habían regalado. En el programa de Mirta Legrand, cuando la reciben, ella estaba casada y anuncia que tenía un nuevo novio. El novio no sabía que había matado a 3 personas. Y le pide la anulación del matrimonio después de este programa de televisión. ¿Pero cómo no sabía? ¿De dónde venía? ¿De dónde venía? De todo el mundo conocía a Gilla Murano. Era un jubilado con la máxima. Era un jubilado, no vivía en Nordelta, no es que... El tipo con el que se había casado... Pero ¿cómo no iba a conocer a Gilla Murano? Todo el mundo, aparte fue muy popular. A ver, lo que cuenta la historia en ese momento es que ella era como que todo el tiempo trataba de mostrar algo que no era, muy mentirosa y muy manipuladora. Vamos a hablar con el hijo, ¿no? Que ya hablamos alguna vez, me acuerdo cuando hizo la subasta de las tazas, Gilla Murano, ¿no? Ay, sí, tremendo, no sé quién las habrá comprado. ¿Cómo estás, Martín? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, chicos. ¿Cómo les va a todos ustedes? Mariana. ¿Cómo va, Martín? Nos estábamos acordando... Primero, déjame decirte una cosa con todo cariño y con todo respeto para vos y tus compañeros. Si bien lo que dijeron de los crímenes es exacto, lo que ocurre es que confundieron de persona. Lo que le adjudicaron a una de las víctimas le pasó a otra, pero no hace a la historia en sí. Ok. La que cayó por las escaleras es la prima. Y la primer muerta, Nilda Gamba, era vecina nuestra. Y sí fallece por el té, que Gilla se ofrece a cuidarla porque ella estaba descompuesta. Y Gilla le convida un té y vivía en el mismo edificio que nosotros. ¿Siempre le dijiste Gilla, Martín? ¿O alguna vez le dijiste mamá? ¿Alguna vez la llamaste como mamá? Gilla. Siempre Gilla, de chiquito también. Bueno, pero eso no viene al caso. A grandes rasgos, el informe que han dado ustedes es completamente válido. Pero recién decía el doctor que uno no es dueño de su imagen, salvo que lo perjudiquen, con lo cual obviamente coincido, pero de lo que sí soy dueño es del contenido del libro Mi Madre Gilla Murano, donde está incluida la historia de Gilla. Claro, eso sí. Entonces no pueden usar, no pueden usar esos detalles que vos relatás en el libro, entiendo. Aparte vos llevaste una investigación más profunda de los hechos. Exactamente, ahí estoy yo, Mariana. El libro, yo hace aproximadamente 6 años, le cedo los derechos exclusivos de negociación a un grupo integrado por 3 personas, encabezados por el señor Juan Manuel Chalo Echeverría, donde ellos tenían opción a adquirir, para hacer la serie, por un lado, el largometraje, la miniserie, la obra de teatro y el documental. Bueno, a lo largo de estos 5 años, cuando faltaban 2 días para finalizar el contrato, nos reunimos con todas las partes en una escribanía y ellos optan por quedarse únicamente con un largometraje, retornando a mí los derechos de la miniserie, obra de teatro y documental. O sea que para sintetizar un poco lo que estás diciendo, Martín, ellos no tienen los derechos para contar algo de la vida de Gilla Murano que no sea lo que aparece en el libro de Palacios, ¿correcto? ¿Es eso? Entiendo. Es que el libro de Palacios, Rodolfo primero, que es un amigo mío y lamentablemente quedó involucrado en todo esto, Rodolfo cuenta
sus experiencias con Gilla, porque él fue a una confitería muy conocida, muchas veces con Gilla, y le entrevistó. Pero comienza su parte dentro del libro Criaturas, Adorables Criaturas, contando la historia de Gilla. Entonces hay algo ahí. No pueden basarse en Adorables Criaturas, porque la primera parte de la narración de Palacios cuenta lo que yo cuento en el libro. Entiendo. Bueno. ¿Y qué pensás hacer, Martín? ¿Vas a hacer una demanda? ¿Qué vas a hacer? Porque parece que siguen adelante. Esa es la denuncia que la tiene en la producción. ¿Y se puede llegar a frenar la filmación con eso? Yo lo veo difícil, sinceramente. Empieza ahora el 15 de mayo a filmar. Está ahí sobre... No, perdóname, está hecha la denuncia policial porque también hubo amenazas hacia mi persona. No, ¿cómo amenaza? ¿Con qué te amenazaron? La gente que lo va a hacer es muy seria. Perdón, no quiero dudar de tu palabra, pero amenazas de qué tipo. Porque la gente que podía negociar. Estaba todo claro, cuando salimos de la escribanía nos despedimos todos con un abrazo, estaba todo bárbaro. Cuando yo comienzo a negociar o averiguar para negociar la miniserie, me llaman quién se había quedado con los derechos cinematográficos para decirme que él tenía una propuesta para la miniserie. Le digo, bueno, bárbaro, te agradezco, comunícame con la productora. No, el productor soy yo. Escúchame, no te entiendo. Bueno, era una mentira, era para una plataforma. Claro, ¿qué es lo que se está haciendo ahora? ¿Sí, Franco? No, quería preguntarte, Martín, en su momento, cuando en el año 2006... Mira, hasta donde yo sé, una pregunta. El problema es que todos niegan participación. Lo que sí quiero aclarar, y esto por favor permitímelo decir, me llamó el letrado de una primerísima actriz que me habían dicho en la productora que la habían convocado para hacer el personaje de Gilla cuando era joven. ¿Soledad? Bueno, no es así. Soledad Villamil era, ¿no? No está Soledad, pero no está en el proyecto. Pero no es esa hoy. la que habían convocado, a Soledad Villamil la habían convocado, sí. Exactamente, no es así. Así que yo le envié a través de su letrado y a ella directamente a su WhatsApp pidiéndole disculpas. Lo que me contaron, igual Martín, te cuento que ya está tan avanzado todo que hay otra primera actriz que están cerrando, no me quise decir el nombre porque están cerrando la hora para encabezar y para ser parte de la serie. Digo, hay 2 sillas y ya está todo armado para hacerla. ¿Y no puede arreglar algo para recibir algún tipo de, no sé? Sí, claro. Claro, mejor que arregles. Martín, arreglá esta altura. Lo que él dice que usaron un ardido en engaño. Es lo mismo que yo ya tenga preparado el 08 para vender tu auto. Claro, porque vos ya tenés todo armado. Y ya lo haya lavado y lo tenga en la puerta. El auto es tuyo, no es mío. Ahora, Sí, Martín, Es lo que habla de un ardido engaño para obtener una ventaja patrimonial. Claramente podría configurar hay algo, un delito. Hay algo muy lindo en la serie que ponen basada en hechos reales que nada tiene que ver. Digo, a ver, las plataformas son muy inteligentes con contratos con mucho detalle para que no sucedan estas cosas. Bueno. Y si no, Martín, lo que pasó con Maradona, que se vinieron los juicios y la plataforma tenía un dinero particular para pagar esos juicios. Sí, que también lo hacen, ¿no? Que mucha gente lo hace, Martín. Lo hace mucha gente. También hubo alguna desaveniencia respecto de la serie de Cris Miró y del documental de Cris Miró a propósito de... Pero te hago una pregunta, Martín, te hago una pregunta importante. En 2006, cuando Mujeres Asesinas, el producto de Canal 13, reprodujo la historia de Gilla, de tu madre, con inolvidable protagónico de Nacha Guevara. ¿Cómo te cayó a vos ese producto? Hace 19 años de esto. Sí. Ahí Gilla estaba viva y yo, ya lo dije en otras oportunidades, yo no cobro por ser el hijo de Gilla Murano ni vivo de eso. Yo cobro por mi trabajo al igual que ustedes. Sí. Mi trabajo fue escribir el libro
y obviamente tengo los derechos de este libro. Pero como negoció directamente Gilla su vida, y es totalmente inexacto lo que se muestra en Mujeres Asesinas, yo en ningún momento me metí ni quise... ¿Es inexacto? Pero no es, estamos viendo imágenes, justamente, que estoy viendo cómo le metía... Con la jeringa. Tremendo. ¿Es así? ¿Lo hacía con la jeringa? Estamos viendo las escenas, ¿o eso también es inexacto, Martín? El veneno. Mira, eso, lo de Mujeres Asesinas, no solamente se dio acá, sino está la versión mexicana. No, Martín es de Argentina. Pero los hechos. Pero lo que yo voy es que se hizo otra versión, pero parte de la historia que es pública, está en mi libro. Claro, está bien. Entonces, ¿dónde está el límite? Por ejemplo, el caso de Nair Galarza lo conocemos todos. Sí. Y sin embargo, para hacer el largometraje tuvieron que pagarle, no sé si al padre o a Nair Galarza misma. Y ella lo único que hizo fue nada. Bueno, pudo intervenir un poco en el guión, ¿no? Porque la favorece bastante la película. Bastante. Así que algo pudo intervenir ahí. Acá yo tengo 2 libros escritos del mismo tema. Uno todavía no se publicó, con toda la investigación, que cambia por completo la historia. Porque fueron cosas que yo averigué posteriormente, como por ejemplo, quién le proveyó el cianuro. Eso lo sabes vos, no lo saben en la otra. Claro. ¿Y quién se lo daba, el cianuro? Exactamente. No te lo voy a decir. Bueno, pero si está en el libro. Del guión. Pero si está en el libro, me lo compro el libro y lo leo. Claro. Eso está todo en tu libro. Si pudieran hacer la miniserie, cosa que no pueden hacer. Sí. Y no lo digo yo, no lo dice mi abogada. Sí. Tendrían la historia la real. Contaron ustedes. Muy bien. Bueno, no Martín, deseo que puedas... Ni el porqué de tantos amantes, ni cómo fue su vida en la cárcel y lo que ella contó adentro de la cárcel. Todo eso es tu versión y está metido por vos, claro. Enriquecería mucho la historia. Ojalá se puedan poner de acuerdo, Martín. Deseo de verdad que puedas ponerte de acuerdo con la otra parte y poder hacer también tu miniserie. Se trató de un intento de estafa, inclusive he hecho una denuncia policial que tiene tu producción. Sí, ya veremos cómo continúa todo. Te agradezco tu testimonio, Martín. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias. Ay, se cortó. Bueno, chau Martín. Se nos cortó con Martín. Martín Murano, el hijo de Gilla Murano, ¿no? Tremendo. Para él también es una mochila todo esto, obviamente. Sí, él dice, no trabajo de ser el hijo de Gilla Murano, pero es algo que es un estigma también. Lo intentó matar a él. Lo intentó matar a él cuando no llegamos a hablar de eso, cuando tenía 10 años, una torta. Se la estaba por comer, se la sacó rápido, se arrepintió último momento. Porque si no, y sí, fue así, de verdad, lo contó él mismo la última vez que lo entrevistamos.